Gloria a Dios. Bueno, vamos a terminar hoy con el lugar santo. Y como mencioné en las primeras dos predicaciones sobre este tema, nosotros necesitamos entender que Cristo ha sido revelado siempre. Siempre. Desde el mismo momento en que Dios está decretando sentencia contra la humanidad, cuando Adán y Eva pecan, desde el Edén, ese es el primer momento en donde se revela que Cristo iba a estar teniendo una participación redentora para la humanidad. Y Dios estuvo revelando a Cristo todo el tiempo, principalmente a través del tabernáculo. Todo lo que allí había y todo lo que allí se hacía revelaba a Cristo. Y es bien importante que nosotros entendamos la revelación de Dios, porque Dios se revela a sí mismo en la persona de Cristo. Y nosotros tenemos que conocer y adorar al Dios que se ha revelado, tal y como se ha revelado. Amén. Un Dios perfecto crea al hombre a su imagen y semejanza y le comparte sus atributos. Una buena parte de entendernos a nosotros mismos tiene que ver con que entendamos a Dios. Si usted no entiende a Dios, de donde usted sale, si usted no entiende al Dios al cual usted se asemeja, pues con razón usted no se entiende a usted mismo. Oh, ouch. Y Dios revela quién es a través de su palabra y en el Antiguo Testamento a través del tabernáculo para que nosotros pudiéramos conocerlo tal como Él es. ¿Okay? Dios es, y lo que Él es, lo revela en el tabernáculo para que los antiguos pudieran empezar a entender la persona de Cristo y en el momento en que Cristo llegara, dijeran, este es. Y pudieran ver a Cristo. Eso no fue lo que pasó, no en todos los casos. Muchos no, sencillamente, no entendieron a Cristo, no pudieron ver a Cristo y estaban esperando a otro. Interesantemente, los que más se estancaron en eso eran los que más cercanos estaban a la palabra y al tabernáculo. Qué cosas, ¿no? Porque no tiene que ver con la capacidad intelectual. Tiene que ver con la disposición del espíritu. Y si nosotros no entendemos a Dios tal y como Él se ha revelado, pues entonces nosotros vamos a construir un Dios a partir de nuestra imaginación, a partir de nuestra creatividad. Entonces Dios es lo que es. Y se revela para que nosotros lo entendamos tal y como Él es. Lo mejor que tiene la vida en Cristo es que usted no tiene que inventarse nada. Usted solamente tiene que leer. ¿Ok? Pero si usted no entiende el Dios que se ha revelado aquí, pues entonces terminamos, como pasa en muchos púlpitos en las iglesias, pues
si usted no entiende quién es Dios, usted termina presentando un Dios conforme a sus propios intereses, conforme a su propia visión de lo que debería ser un Dios. Realmente usted termina dándole forma a sus propios dioses y comunicándoselos a la iglesia. Entonces, si sus propios dioses son, por ejemplo, las riquezas, adivine qué es lo que usted va a predicar. Prosperidad. Si sus propios dioses son las conductas sexuales, pues usted va a predicar un Dios de inclusión. ¿Ok? Si sus propios dioses son la política, usted va a predicar un Dios político. ¡Auch! Oiga, en las últimas semanas hemos visto púlpitos llenos de política. ¿Ok? No es que la política no sea un tema importante, es que no es para el púlpito. ¿Ok? Si usted quiere escuchar de política, pues usted se va y se mete en un mitin político. Amén. Y entonces lo mejor es que usted puede escoger el que usted quiera, del color que usted quiera. ¿Ok? Así que quiero insistir en que estamos estudiando el lugar santo porque queremos ver esa revelación de Cristo que se da desde tiempos antiguos para que nosotros podamos tener no solo un buen entendimiento de Cristo, sino que nosotros sepamos que este Cristo se estuvo revelando por los siglos. Amén. Como diría Pablo, de modo que no tienen excusa. Vamos a Éxodo 30. En Éxodo 30 habíamos visto, desde el verso 17, habíamos visto, exacto, en Éxodo 30 habíamos visto la fuente de bronce, y entonces vamos al altar del incienso. Y no lo voy a leer completo del 1 al 10, pero voy a ir brincando algunos versículos. Dice el verso 1, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás, brinco al verso 3, y lo cubrirás de oro puro. ¿Por qué? Porque el oro simboliza la gloria de Dios. ¿Okay? Usted ve la consistencia del mensaje, la consistencia de la revelación. ¿Okay? Lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor, sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro, y por ahí sigue describiéndolo. Voy al verso 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Voy al verso 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Así que ¿cuándo era que se hacía? Por la mañana y por la noche. ¿Y por cuánto tiempo se hacía? Por siempre. Y verso 9, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, por la expiación una vez en el año. Hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Ok, vamos entonces a darle una miradita al tabernáculo. En el tabernáculo habían 2 altares.
Primer altar, usted mira por acá afuera, fuera de la casuchita esa que está ahí, y hay un altar grande. Ese es el altar de bronce, lo voy a explicar ya mismo. Luego entonces tenemos el lavacro. ¿Se acuerdan que antes de empezar la serie del lugar santo habíamos hablado del lavacro? Pues ahí afuera está el lavacro. Y entonces cuando uno pasa esa primera cortina, entra al lugar santo. Y en el lugar santo estaba el candelero, que quedaba a la izquierda, a la derecha la mesa de los panes de la proposición y de frente el altar del incienso o altar de oro. ¿Okay? Entonces quedaba pegado frente al velo. El velo era el que daba acceso al lugar santísimo. Y al lugar santísimo no podían entrar ninguno de los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote una vez al año dentro del lugar santísimo. Entonces estaba el arca del pacto y no lo vamos a explicar ahora. Okay. El velo del templo que se rasgó en el momento en que Cristo murió fue el velo del lugar santísimo. ¿Okay? Y entonces el altar de bronce, acabo de mencionar, estaba fuera del lugar santísimo. Y en el altar de bronce lo que se hacían eran los sacrificios de expiación. Ese era grandote. Voy a volver aquí. Si ven, es un cajón grande. Porque ahí era que se mataban y se echaban los animales. Ahí se derramaba sangre, ahí había fuego, ahí se quemaban los animales. Y habían animales que eran grandes. Porque si bien habían ofrendas de expiación que se aceptaban para las personas pobres, por ejemplo, podían llevarse 2 palomitas. ¿Okay? Eso no quiere decir que los pecados de los pobres pesaban menos y tenían, ¿verdad? Con una chavería tú los pagabas. O sea, no significa eso. ¿Okay? Significa que Dios en su misericordia, pues Él tiene compasión y Él tiene consideración de la gente pobre. O sea, el que tú seas pobre, el que tú no tengas acceso a llevar una vaca para la expiación, no te limita a que tú puedas presentar los sacrificios de expiación. Amén. Sí, o sea, tú no podías decir que no podías presentar los sacrificios porque estabas pelado. ¿Ok? Yo decía, porque una paloma la consigue cualquiera, por Dios. ¿Ok? Sí, es cuestión de tirar un chipito de maíz o unas migajitas de pan y tú esperas que ella llegue y tú la velas y la agarras. ¿Ok? Sí. Entonces, el altar de bronce representa la muerte de Cristo. Es ahí, en el altar de Cristo, en el altar de bronce, donde vemos a Cristo sacrificado, donde vemos su cuerpo molido, donde vemos su sangre derramada en el altar de bronce, afuera del lugar santo. Así que el altar de bronce comunica un lugar de sacrificio, un lugar de muerte, un lugar en donde se rompe a la persona de Cristo para que sea nuestro Salvador. Y en el área donde estaba el altar de bronce, ahí todo Israel tenía acceso. A esa primera parte, todos los israelitas podían entrar. Eso simboliza que al lugar de la expiación, al lugar donde se hace el sacrificio por la redención, a ese lugar todo el mundo tiene acceso. Entonces, esto es bien importante, porque la gente tiene la idea de que el tabernáculo era un lugar exclusivo donde nadie podía entrar.
No, habían unas áreas que tenían acceso controlado. ¿Okay? Pero en el área donde se hacía la expiación, ahí todo israelita podía acceder. ¿Okay? Y el altar de bronce pues también era un memorial perpetuo de los sacrificios continuos por el pecado. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Si usted lo mira así en un croquis, esto se parece a los mapas estos que bomberos nos manda a poner. ¿Ok? Sí, el plan de evacuación. El atrio es el área que está a la derecha. Ahí está el altar de bronce donde se quemaban las ofrendas de la expiación. Luego el lavacro, que ya ustedes lo conocen porque ya lo predicamos. Entonces usted pasaba, usted no, los sacerdotes. Ya hasta ahí, en los atrios podían estar todo el pueblo judío. Pero entonces ya pasaban la primera cortina, entraban al lugar santo. Según usted lo ve, entra a la mano derecha, a la mesa de los panes de la proposición, a la mesa al lado izquierdo el candelero y al frente el altar de oro, luego otra cortina y entonces entramos, ese es el segundo velo y entonces ahí solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote y estaba frente al arca del pacto. ¿Ok? Ese era el lugar santísimo. Ahora, el altar, no, este no es el altar de bronce, este es el altar de oro. Esto está mal. Miren, no me hagan caso siempre. ¿Okay? Ahora vamos al altar de oro. El altar de oro también se le llama el altar del perfume, el altar del incienso o el altar de delante del Señor. Porque en ese altar ya estaban a cuestión de pulgadas, ¿okay? Para estar delante de la presencia del Señor. Y seguimos en el altar de oro, no me hagan caso, no es el de bronce. Solo el altar de oro solo contenía un incensario y el incienso. Y en este altar no se hacían sacrificios. Lo leímos en Éxodo 30, donde dice que en este altar no se hacían sacrificios. Ahora, vamos a ver, y entonces este altar era chiquitito. ¿Ok? Esto era una cajita que tal vez era como de este tamaño, posiblemente un poquito más bajita. ¿Ok? Así que era una cosita más pequeña. Ahora, el incienso. El incienso nos enseña la Biblia que representa, simboliza la oración. Voy a leer solo los dos pasajes de Apocalipsis, porque en los dos pasajes de Apocalipsis lo explica de manera bien clara, porque usted sabe que yo siempre, si hay la pertinencia, yo les añado algunos otros versículos para que usted luego pueda profundizar y pueda ver otras cositas. Pero en Apocalipsis 5:8, mire lo que dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que el incienso es, en el Antiguo Testamento, un símbolo, una representación de las oraciones. ¿Okay? Si vamos al pasaje del capítulo 8, ahí mismo en Apocalipsis 8:3, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Dónde entonces está el altar de oro en este momento? Oh,
lo mudaron. Así que no se olvide de eso, el altar de oro, el altar del incienso o el altar de los perfumes o el altar de delante de la presencia de Dios está en este momento delante del trono de Dios. ¿Ok? Y, espérate, no, me di para donde no era. Ok. Y entonces, vimos en Éxodo 30, específicamente en el versículo 7, que el sumo sacerdote tenía que limpiar las lámparas, porque obviamente el incensario tenía unas lamparitas que contenían aceite para generar la combustión, ¿verdad? El fueguito para poder quemar el incienso. Y el sumo sacerdote tenía personalmente que hacer esa limpieza 2 veces al día, por la mañana y por la tardecita, ya cuando iba a caer la noche, ¿ok? Entonces, esto es una representación no de nosotros. El lavacro hacía una representación de nosotros limpiándonos cuando íbamos a entrar a la presencia de Dios, ¿ok? Pero esta limpieza de las lámparas la hacía el sumo sacerdote. Y esta es una representación de Cristo limpiándonos a nosotros. ¿Ok? Esto es una representación de Cristo limpiándonos a nosotros. Así que usted puede ir todas las mañanas y todas las noches y va y se para delante del Señor y le dice, límpiame. Dale, límpiame. ¿Ok? No deje de hacerlo. Todas las mañanas y todas las noches. Usted lo hace por la mañana por si tuvo sueños malos. Y después lo hace por la noche por si tuvo acciones malas. Ah, ¿viste? Así que vaya. Por la mañana, por la noche. Y solamente le dice, mira, límpiame. ¿Ok? Y entonces, esto es una representación de que la purificación de nuestras almas es una tarea exclusiva de Él. Nosotros no nos limpiamos a nosotros mismos. Nosotros nos presentamos delante del sumo sacerdote para que Él nos limpie. Amén. Vamos entonces a Hebreos. Porque entonces vamos a ver cómo pasamos del altar de bronce al altar de oro. En Hebreos 9. A mí me encanta Hebreo. Es como... Hebreos es bien denso. Y Hebreos es como comerse una bola de mofongo sin un vaso de agua. Usted trata... Sí, usted trata de tragar. Y trata de tragar, ¿ok? Pero no por eso usted deja de comer mofongo, ¿correcto? ¿Ok? Así que, o sea, no por eso usted va a dejar de estudiar hebreo. ¿Eh? Entonces, mire. Hey, con caldito de pollo. Por eso es que yo no puedo ser predicadora internacional, porque mis ejemplos son tan regionales que otra gente pues no me van a entender. ¿Okay? Mire, en Hebreos 9, del 11 al 12, mire cómo dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, Hebreo está dejando claro, el sumo sacerdote es Cristo, ¿ok? Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ahora estamos hablando de otro tabernáculo que es más amplio y más perfecto, ¿ok? No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hebreo no es tan complicado, Hebreo se explica con claridad, pero usted tiene que entender el Antiguo Testamento. ¿Ok?
y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Significa que el Antiguo Testamento, cuando mandaba estos sacrificios y decía que eran ordenanzas perpetuas, en el Antiguo Testamento la información que decía era falsa, ¿correcto? No. Pero fíjense que esos son de los argumentos que la gente que no cree en la Biblia y que empiezan a expurgar y buscar dónde es que la Biblia se contradice. ¿Okay? No, porque si ahí decía que tenía que ser perpetuo y había que hacerlo de manera perpetua y no se está haciendo, pues entonces la Biblia está mal. No, la Biblia no está mal. Lo que pasa es que Cristo, espérate, vamos acá. Cristo entra en el altar de bronce, donde muere, donde derrama su sangre, donde hace la expiación por nuestros pecados, pero como Él es el Cordero perfecto, que consuma los requisitos de Dios para nuestra redención, cuando Cristo fue al altar de bronce, ya se acabaron los sacrificios. Ya no hace falta ninguno más. Así que después que Cristo pasa por el altar de bronce, podemos botar el altar de bronce. Amén. Pero entonces después que Cristo pasa por el altar de bronce, entonces entra al lugar santo, al lugar santísimo, rompe el velo. ¿Por qué? Porque el requisito para poder llegar a esos lugares ya se cumplió una vez para siempre. Si se cumple una vez para siempre, estamos hablando de perpetuidad. De modo que lo que Dios estableció desde el Antiguo Testamento para que se cumpliera en el tabernáculo, se sigue cumpliendo. No ha dejado de cumplirse, se sigue cumpliendo. Estos son estatutos perpetuos que se están cumpliendo en este momento. Amén. Por eso es, y ahora voy a volver a leer. ¿Dónde? Ok. Y ahora voy a volver a leer ese pasaje, 11 y 12, Hebreos 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora hay un nuevo tabernáculo. ¿Dónde está? Y hay un altar de oro. ¿Dónde está? Exacto. ¿Ok? Entonces, en el altar de oro del tabernáculo, solo los sacerdotes tenían acceso. Esto enseña que si bien todos los hombres tienen acceso al sacrificio redentor, que era el del altar de bronce, solamente los que pasan por el altar de bronce tienen entonces acceso al altar de oro. ¿Me siguen? Para usted poder estar frente al altar de oro, usted tenía primeramente que haber sido lavado. Sus pecados habían tenido que ser expiados, perdonados. Amén. Y entonces, espérate, ahí. ¿Qué es lo que se hace en el altar de oro? En el altar de oro, el sacerdote presentaba el incienso que representaba
las oraciones y presentaba adoración. Entonces, mire qué importante esto. Solamente los que han pasado por el altar de bronce pueden pararse frente al altar de oro a presentar adoración. La gente que no ha aceptado a Jesucristo como Salvador no puede adorar. Podrá cantar corito, eso es otra cosa. ¿No? Tú podrás saberte todos los coritos. Y tú podrás escuchar música cristiana y emisoras cristianas y todo eso. Pero solo los que han pasado por el sacrificio de Jesucristo pueden presentar adoración. Amén. Ándate. Vamos al capítulo 10 de Hebreos. Versos 19 y 20. Él lo explica en estos dos versículos bien sencillitos. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, o sea, la ruta es por la sangre de Cristo, no es por ningún otro lado. No te podías meter por la parte de atrás de la caseta, porque si te metías por la parte de atrás de la caseta caías muerto, ¿ok? Sí. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. De modo que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios ahora libremente, pero es a través del sacrificio de Cristo. Amén. Y entonces, el altar de bronce es el que representa lo que Cristo hizo en la tierra. Cristo vino al mundo, tomó la forma del cordero que era necesario para el sacrificio, para la expiación de los pecados perpetuamente. Un cordero perfecto, sin mancha. El altar de bronce en el tabernáculo nos habla de la obra de Cristo aquí en la tierra. Amén. Pero el altar de oro representa lo que Cristo está haciendo ahora. Porque Cristo no murió por nosotros en la cruz y se fue de vacaciones. Cristo no ascendió a los cielos y le dijo al Padre, ya terminé. Ahora necesito cogerme un break. Así que déjame libre hasta el día que yo tenga que volver, hasta la segunda venida. ¿Ok? Sí, o sea, Cristo no es como Biden. Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces, nosotros podemos esperar que si Dios todavía está trabajando por la humanidad, Cristo está trabajando. Amén. Entonces, mire qué interesante. En este momento, Cristo, el trabajo de Cristo es estar delante de la presencia del Padre, intercediendo por nosotros. El que intercede por nosotros es Cristo. No hay más nadie metido entre Dios y nosotros. Es Cristo, ¿ok? Mira lo que dice Hebreos 9 en el verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. El santuario era una figura, era una representación simbólica, ¿ok?
sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Porque mire qué interesante, Cristo fue a la cruz, que era la revelación real de lo que ocurría en el altar de bronce. Él muere, el velo del templo se rasga en dos, y el velo del templo se rasga en dos, y él tiene acceso al lugar santísimo. Pero él no entró al lugar santísimo hecho de mano. No fue que de pronto él se transportó, se salió de la cruz y se metió. Cuando el velo del templo se rasgó, él fue físicamente. Entró al lugar santísimo, entró al frente del arca del pacto. ¿Entró a dónde? A los cielos. Oh. Entonces, el oficio sacerdotal de Cristo tenía básicamente dos funciones. Esas dos funciones se daban en los dos altares. El primero, en el altar de bronce, que es figura de la cruz, se daba el ejercicio sacrificial. Era la función sacrificial de Cristo. Y en el altar de oro, entonces se daba la función intercesora, que es la función actual. Cristo no está en este momento paseando en una nubecita, cogiendo fresco por ahí. Cristo está en este momento frente al trono del Padre, frente al altar de oro, el altar del incienso, recibiendo las oraciones de los santos e intercediendo delante de su Padre por nosotros. Así que, cuando usted peca o cuando usted pide algo, presenta algo en oración delante de Dios, cuando usted llega aquí temprano a las 10 de la mañana y nos reunimos, algunos pueden decir aucho, y entonces intercedemos los unos por los otros y presentamos nuestras oraciones. Esas oraciones suben como incienso a ese altar de oro que está allá arriba, ya lo vimos en Apocalipsis. El altar de oro no lo botaron, el altar de oro no desapareció, el altar que desapareció fue el de bronce. El altar de oro está allí y nosotros llevamos nuestras oraciones como incienso al altar de oro, y allí Cristo, delante de su Padre, empieza a decirle: mira, papá, perdónalo. No se la cobres a él, cóbramela a mí. Míralo como me miras a mí. Míralo a él a través de mí. Bendito, dale paz, tú sabes, chico, hazlo, ¿ok? Eso es lo que Cristo está haciendo en este momento. Amén. Entonces, mire lo que nos dice la Biblia acerca de esta capacidad intercesora de Jesús. Si vamos a Juan 11, versos 41 y 42. Este es el pasaje de la muerte de Lázaro. Y dice: y quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, o sea, Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y luego hace como una nota aclaratoria. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, Jesús sabía que el Padre lo oía, que siempre lo oía. Y le da gracias
al Padre porque siempre lo oía, pero realmente era para que la gente lo oyera. Para que la gente se enterara. Mira, ¿sabes qué? El Padre a mí siempre me oye. Por lo tanto, el que Jesús en este momento esté delante del Padre intercediendo por nosotros y nosotros presentemos nuestras oraciones a Él, nos garantiza que el Padre lo va a oír porque el Padre siempre lo oye. ¿Ok? Ahora, Él además intercede por nosotros directamente frente al Padre. Jesús no tiene necesidad de estarle mandando email, mensajes de texto, WhatsApp, a ver cuándo por fin el Padre puede leer esos mensajitos. Mire lo que dice Romanos 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Dónde está Cristo en este momento? Ahí al lado. Ahí paradito, cerca, sentado al lado de Él. Está justo al lado del Padre, frente al Padre. Por lo tanto, esas oraciones que usted eleva a Cristo y Cristo se las lleva al Padre, el que siempre lo oye, eso es ahí face to face. Uno frente al otro. Y entonces dice Hebreos 2. Verso 17. Por lo cual, debería ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, Cristo tenía que hacerse semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La intercesión de Cristo delante del Padre por nosotros es misericordiosa. Y esto es bien importante. Usted no puede hacerse una idea de que Cristo está allá mirando usted para acá abajo y de pronto usted hace algo mal y entonces Cristo le dice al Padre, mira mira después que yo morí por él, mira qué bandolero, mira lo que está haciendo. Esa es la función de Satanás. Esa es la función de Satanás. Satanás es el que está allí acusándonos todo el tiempo. Acusándonos todo el tiempo delante de Dios. Entonces Jesús le dice al Padre, mira, no lo oiga. No le hagas caso. Míralos a través de mí. Míralos a través de mí. Amén. De modo que Cristo vive intercediendo por nosotros. En Hebreos 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo no se coge un break. Él vive intercediendo por nosotros, intercediendo con misericordia, intercediendo con su amor, face to face delante del Padre, recogiendo nuestras oraciones y diciéndole al Padre, ten compasión de ellos, yo cumplí con los estatutos de la ley de Dios, para que los pecados de todos ellos pudieran ser perdonados, para que las necesidades de todos ellos pudieran ser suplidas. Voy a terminar con Primera de Juan.
en el capítulo 2. Verso 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué cosa era la propiciación? La propiciación eran los sacrificios que se presentaban delante de Dios para aplacar la ira de Dios. Porque la realidad es que nosotros lo que nos merecemos es la muerte y la condenación. Nosotros nos merecemos la ira de Dios en nuestro estado natural pecaminoso. Todos. No es que nos vamos a merecer, es que ya somos merecedores de la ira de Dios. Y entonces Cristo es el sacrificio que aplaca la ira de Dios. O sea, cuando Dios mira al pecador que activamente le rechaza, Dios se llena de ira. Y eventualmente Dios derramará su ira sobre ellos. De hecho, cuando usted lee Apocalipsis, usted va a encontrar unos momentos en donde hay algunos que ni viendo los desastres y el caos en la gran tribulación, ni aún así se arrepienten y blasfeman contra Dios, ¿ok? Y entonces lo que hacen es avivar la ira de Dios que se está manifestando, ¿ok? Pero nosotros no es que no nos merezcamos la ira, es que Cristo es el sacrificio propiciatorio. Y cuando Dios mira a nosotros y mira nuestros pecados, como nos mira a través del sacrificio propiciatorio de Cristo, la ira de Dios se aplaca. ¿Okay? La ira de Dios se desató sobre Cristo. La ira de Dios se desató sobre Cristo. Y Él pagó por los pecados que no eran de Él, los que eran nuestros. Amén. Voy a volver a leerlo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. Amados, si usted entiende esto, usted le va a dar importancia a la oración. Porque las oraciones nuestras no chocan contra el techo y se caen al piso. Las oraciones nuestras suben como incienso delante del trono de Dios, al altar de oro que está allí. Ese altar de oro que todavía existe, pero ahora no existe en un tabernáculo, en un templo hecho de manos. Y allí Cristo intercede por nosotros. Quiero dejar una nota aclaratoria. En la iglesia no hay altares. Amén. En la iglesia no hay altares, en la iglesia hay púlpito. Amén. De hecho, el concepto de púlpito, yo parto de la premisa de que yo no necesariamente sé. Cuando usted parte de la premisa de que usted sabe, usted deja de aprender. Pero preparando esta predicación, yo dije, venga, ¿qué cosa es un púlpito realmente? Entonces pues me fui y busqué. La realidad es que el púlpito no es solo el podio.
es la tarima y el podio. Esta es el área del púlpito. ¿Ok? Nosotros lo que tenemos es un púlpito. Pero la iglesia no tiene altares. En el Nuevo Testamento no hay altares. ¿Por qué no? Porque en el Antiguo Testamento habían 2 altares. El altar de bronce, que ya desapareció, que ya no es necesario porque no hacen falta más sacrificios de expiación. Y el altar de oro, que ahora está delante del trono de Dios. En la iglesia no hay altares, hermano. En la iglesia hay púlpito. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por la revelación de tu palabra. Y gracias porque dentro de nuestra limitación intelectual, tú te revelaste y tú insististe en irnos dando una palabra y que fuéramos viéndola en figuras que pudieran ser reconocibles para nosotros, para ahí tú empezar a depositar a través de esos símbolos una revelación de una información que nosotros entonces pudiéramos entender. Y todo eso que tú fuiste revelando desde el Antiguo Testamento se cumplió en la figura de Cristo. El Antiguo Testamento giraba alrededor de Cristo y el Nuevo Testamento también. Todo tiene que ver con Cristo. Señor, y te damos gracias por tu sacrificio, por el cual tú nos permites ahora tener acceso al Padre, pero sobre todo te damos gracias porque tú estás delante del Padre, tomando nuestras oraciones y las estás poniendo delante de Él y les estás diciendo, Padre, ten compasión de ellos y míralos a través de mí. No los mires en su imperfección, míralos a través de mi perfección. Gracias porque tú eres nuestro abogado, porque ahora tú eres el que te paras al lado nuestro cuando nosotros vamos delante del Padre y tú abogas a nuestro favor. Gracias, 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 Señor Jesús. Padre, yo te pido que tú permitas que ahora nosotros le cobremos un sentido distinto a la oración y que nosotros entendamos que la oración no es una pérdida de tiempo. Ninguna oración de ninguno de tus santos se cae por tierra. Nuestras oraciones están delante del trono de la gracia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Aleluya. ¿Quién lo hizo? Y a su nombre. Se pueden sentar.